Shalom amigos, mi nombre es José Otero, director del Ministerio Esjaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas. Bienvenido a su programa de Lo Simple a Lo Complejo, programa que preparamos para Teshuvah TV. Le doy gracias al Todopoderoso por una vez más poder permitirme estar con ustedes, poder compartir con ustedes lo que estamos aprendiendo, lo que estamos viviendo en la experiencia de la Torah del Eterno y su Mesías. Y hoy tenemos una enseñanza que va a girar alrededor de la parashá que estudiamos el día de ayer. Este programa se graba los domingos. Y lo que hacemos es prácticamente un resumen de lo que estudiamos el día anterior de la parashá y compartimos ciertas ideas que se encuentran en ella, desde los aspectos simples hasta lo complejo. Y lo hacemos con la intención de asistir en el crecimiento del cuerpo mesianista, del cuerpo que espera el retorno del Mesías. La sección de ayer se titula Haye Sara, de la vida de Sara, en la parashá número 5. Y se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 23, desde el versículo 1 al capítulo 25, 18. Y esta trata primeramente sobre la muerte de Sara y el deseo de Abraham de querer comprar para su esposa un lugar donde sepultarla. Este lugar se encuentra en Hebrón, Kiryat Arba, y es una cueva que es la cueva de Macpela. Este lugar Abraham lo compra por 400 shekel a los hititas, específicamente a Efrón, que era el líder asignado por el rey hitita en ese momento. Adicional a eso, inmediatamente que ese relato se resume, vamos a ver que la Torah hace un cambio en la narración y comienza en el capítulo 24 a narrarnos el momento donde Abraham alcanza su ancianidad y envía a su siervo. Algunos comentan que este es Eliezer, otros dicen que es otro siervo de Abraham que había alcanzado ya la vida madura, porque es muy posible que Eliezer haya fallecido. Lo importante es que, aunque la Torah no diga quién es la persona, nos dice que es un siervo. Quiere decir que esta persona que va a ser enviada por Abraham va a hacer la función de mensajero o de shaliach, de enviado. Y este va a hacer una función y es buscar una esposa a su hijo Isaac. Esta esposa debía poseer unas cualidades en particular que iba este hombre, este siervo enviado por Abraham, percatar en ella o discernir en ella, y la iba a hacer merecedora a ella de ser la elegida para Isaac, el hijo de Abraham. A su vez vamos a encontrar que esta mujer, que se llama Rebeca, decide irse con el siervo para la casa de Abraham, y ahí donde Isaac se encuentra con ella y van a la tienda de Sara a consumir el matrimonio. Ahí donde vemos una idea bastante interesante en lo que respecta al tiempo antiguo, y es que no existía de cierta forma este proceso de nupcias que conocemos hoy día, sino que el matrimonio se consumaba al momento de que se unían en la tienda. Esto no significa que hoy en día las uniones de hecho son reconocidas como matrimonio. Recordemos que las leyes van evolucionando en la medida que el humano va creciendo, y esto es importante entenderlo. A la misma vez vamos a encontrar que Abraham muere y Ismael e Isaac se unen a enterrar a Abraham luego de haberse casado con Ketura. Los rabinos comentan que Ketura es Hagar, algunos otros comentan que no, que es una esposa diferente. Incluso el libro de Jubileo dice que es una esposa diferente. Y inmediatamente que Abraham fallece, que Isaac y Ismael lo entierran, ahí proféticamente la Torah va a hablar de una reconciliación entre el ismaelita y el hijo mayor de Abraham, Isaac. El relato comienza a hablar de los hijos, la descendencia de Ismael, y ahí termina la parashá. Ahora, hay ciertas cosas muy interesantes en la parashá que vamos a estar compartiendo con ustedes en el tiempo que vamos a estar aquí en esta programación de Teshuvah, que siempre es de 1 hora, gracias al Eterno por el tiempo que nos concede aquí. Primeramente, la Torá comienza hablando de la vida de Sara y nos presenta a la matriarca Sara, la madre de Isaac, y nos habla de ella en términos de tiempo. Ella vive 127 años. Es interesante, la Torá nos dice que el tiempo del Eterno con el humano serían 120 años. Aquí vemos 7 años adicionales sobre la vida de Sara. ¿Quién era Sara? Sara era una mujer que salió de Ur de los Caldeos, al igual que Abraham, y se convirtió en la madre de Isaac. Ella tuvo un hijo llamado Isaac por una promesa que el Eterno le hizo a Sara, para que ella se convirtiera en la madre prometida de esta descendencia que el Eterno
iba a concederle a Abraham. Y bien interesante que el relato de la Torá nos va a presentar el momento que Abraham está llorando por ella, buscando un lugar donde enterrarla. El libro de Jubileo, que data del tiempo de la época del Segundo Templo, hace un comentario muy interesante con respecto a este momento, y lo voy a citar con ustedes aquí presentes para que puedan ver cómo el autor de Jubileo ve esta idea de lo que está pasando con Abraham. Permíteme buscar aquí las notas. En el libro de Jubileo, capítulo 19, versículo 13 en adelante, dice: y Abraham fue a llorar por ella y a enterrarla, y lo estábamos probando si ejercería autocontrol. Mire qué detalle interesante. En el libro de Jubileo es un libro muy interesante. El libro de Jubileo no es una segunda Torá, ni tampoco es un libro de la autoridad de la Torá, pero es un libro muy importante en la época y era un libro considerado sagrado para los autores de los Rollos de Mal Muerto. Algunas personas piensan que la comunidad de Qumran era una comunidad hereje, una comunidad que cayó en error. Sin embargo, los que han estudiado profundamente estos textos y han visto las similitudes que hay con el judaísmo rabínico y además del judaísmo apocalíptico, lo que se conoce luego como el judaísmo esotérico o lo que llaman la cabala, porque apocalíptico no significa fin del mundo, apocalíptico significa revelación. La palabra apocalipsis viene de la palabra griega que significa revelación. Este judaísmo de revelación, donde estos hombres alcanzaban unas disciplinas espirituales con el fin de tener experiencias espirituales muy elevadas, como el autor por ejemplo, de Juan. El libro de Revelación en un accidente. En su revelación, Juan está en Patmos, en una experiencia espiritual, dice que está en el espíritu. Es una palabra muy importante. Le recomiendo un buen libro de Aryeh Kaplan, se llama Meditación en la Biblia, donde él explica a través del Tanaj cómo la Torá y el Tanaj te presenta de cierta forma cómo ellos alcanzaban estos estados espirituales para tratar de acceder a la profecía. Esto no significa que la profecía le iba a llegar, es decir, la experiencia espiritual le iba a llegar, pero sí ellos se preparaban para ello. Y los profetas no recibían revelación por accidente, amigo. Eran hombres que tenían una disciplina en la vida, una vida de devoción a Hashem, y esto es muy importante saberlo. Y en el libro de Jubileos para esta comunidad de Qumran, era una comunidad que se había separado de Jerusalén porque había entendido que Jerusalén se había corrompido luego de que la dinastía Hasmonea había tomado no solamente el sacerdocio, aunque eran descendientes de sacerdotes, pero no eran descendientes de Sadoc, sino que también habían tomado el reino, se habían convertido en reyes. Y de cierta forma ellos no estuvieron de acuerdo con esto y se separaron, vieron que había corrupción en Jerusalén y que se habían apartado de la ley. Es muy interesante leer la literatura de esa época que pertenece a ellos, porque vas a ver muchas cosas con respecto al Segundo Templo que obviamente no tenemos en nuestra Biblia, que el Nuevo Testamento no habla mucho sobre ello y Flavio Josefo habla, pero no ha logrado desde el punto de vista de ello. Y es muy interesante esta literatura. Y dentro de esa literatura se encuentra el libro de Jubileo, un libro que era considerado sagrado para ellos. Se encontraron más de 8 copias en las cuevas de Qumran. Y en este libro comienza Moisés en el Sinaí, donde hay un ángel que está revelándosele a Moisés y le está entregando la Torá a Moisés. Esto es bien importante porque usted va a encontrar en el libro de los Hechos que Esteban alude a la Torá siendo entregada por medio de ángeles, al igual que Pablo en la carta de Gálatas. Por consiguiente, es posible que Pablo de Tarso, Shaul de Tarso y Esteban tengan conocimiento de esta tradición que también los autores de los rollos conocían. Y este texto de Revelaciones comienza dándole para atrás al tiempo y comienza como a recontar, si podemos decir así, recontar los eventos pasados desde el momento que llega al Sinaí hacia atrás. Habla de Abraham, habla de Isaac, habla de la creación, habla de cuándo fueron creados los ángeles, que dice que los ángeles fueron creados en el primer día. Y esto es importante porque cuando vemos a Elohim diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pues claramente usted va a encontrar, por ejemplo, el rabino Rashi de la época medieval diciendo que el Eterno estaba hablando a los ángeles con respecto a esto. Muchas personas dicen que Dios no tiene que consultar a los ángeles. Dios no le consultó a los ángeles, simplemente Rashi está explicando un midrash. Y es bien interesante que Rashi de los años 1100, 1200, tal vez 1300, la memoria no me ayuda mucho en esa parte, son un poquito malas las fechas.
Una idea de Rashi de 1000 y pico de años después del segundo templo se valida con unos documentos como estos que nos muestran de que para la época del segundo templo existía una secta de pensamiento filosófico, si podemos decirlo así, ¿verdad? Para poder entenderlo, que decía que en el primer día el Todopoderoso creó los ángeles, al igual que cuando dijo sea la luz. Y esto es muy importante porque nos ayuda un poquito a ver cómo estos antiguos veían los textos. Y este ángel que está contándole la historia a Abraham, mejor dicho, a Moisés, de los eventos pasados, va en este capítulo a explicarle la relación que tiene el evento de Abraham querer comprar la cueva de Macpela en Hebrón para su esposa Sara, la relación que tiene esto en el plan que el Eterno tiene con Abraham, y es que Abraham se convirtiera en el padre de muchas naciones. Una cosa muy interesante, y lo he dicho en los programas anteriores si usted ha estado pendiente, es que es importante saber que Abraham viene de una cultura donde el Eterno lo saca de allí para mostrarle que la vida es mucho más de lo que ya él entendía. Y esto obviamente lo estoy explicando en términos modernos. Lo que se conoce como la región de Babilonia, la antigua Mesopotamia o la antigua Sumeria, si podemos decirlo así, era una cultura bien influenciada por la adoración a las estrellas y el marcar presagios futuros basado en las señales en los cielos. Muchas personas piensan que eso es algo satánico, diabólico, prohibido por la Biblia. El Eterno le prohíbe a Israel adorar las estrellas, pero no le prohíbe mirarlas, es decir, mirar sus señales. Incluso David mismo en el capítulo 19 de Salmos dice que los cielos cuentan la gloria del Eterno, que comunican un mensaje y ese mensaje no es audible. Y es muy importante tener eso en consideración. Habacuc capítulo 3, aún los eruditos del mundo académico reconocen que Habacuc capítulo 3 está ligado a Habacuc en una experiencia profética, mirar las estrellas y comenzar a ver al Eterno cómo derrocha los poderes celestiales que controlan a las naciones. Obviamente poderes que él mismo asignó, como dice Moisés en Deuteronomio, para control de ellas en lo que viniera, en lo que se manifestaba el tiempo de la redención. Y Abraham sale de esa cultura. Abraham se desprende de esa cultura, pero el desprendimiento de Abraham de esa cultura trae unas consecuencias sobre su vida, obviamente, porque él va a pasar por un proceso de formación que está ligado con la experiencia de la fe, de confiar que el Eterno va a hacerle un bien a su vida. Y esto lo va a expresar el autor de Jubileo. ¿Por qué? Mire lo que dice el autor de Jubileo, dando a entender que todo lo que Abraham comienza a vivir a partir de su salida de Ur de los Caldeos hacia la tierra prometida, y que se convierte en el primer Jibrí, en el primero que cruza, todo esto está ligado a la idea de una formación de una persona llamada Abraham, convirtiéndola en él, en el primero, o la raíz de un gran árbol que va a luego convertirse en la simiente a través del cual Hashem, bendito sea, iba a traer el Mesías. Dice el texto, Jubileo 19:3, y Abraham fue a llorar por ella y enterrarla. Y lo estábamos probando si ejercería autocontrol. Obviamente este es el ángel hablándole a Abraham. Y no estaba impaciente con las palabras de su boca. Y se le encontró autocontrol en esto también. Y no estaba lleno de ansiedad. Porque el autocontrol de su espíritu habló. Con el autocontrol de su espíritu habló con los hijos de Het para que pudiera dar un lugar y así enterrar a su muerto. Y el Eterno le dio gracia en presencia de todos los que lo vieron. Y rogó cortésmente a los hijos de Het. Y le vendieron la tierra de la cueva de Macpela, que está frente a Mamre, es decir, Hebrón, por 400 piezas de plata. Y le rogaron diciendo, déjanos dártela gratis. Pero no lo quitó de su control, es decir, no perdió el control Abraham, porque le dio el precio por el lugar en plata completa. Es decir, Abraham no entró en una contienda por el precio, sino que accedió al precio y Abraham tuvo control de ese momento, aunque él podía haber entendido de que el precio era excesivo. Se inclinó ante ellos 2 veces y luego enterró a su muerto en la cueva de Macpela. Y fueron todos los días de la vida de Sara 127. Estos son 2 jubileos y 4 semanas de un año. Estos son los días de la vida de Sara, que es esta es, dice el versículo 8, la 10ª prueba con la que Abraham fue juzgado. Una forma de decir que Abraham fue probado. Y fue encontrado fiel y controlado de espíritu.
y no dijo una palabra acerca del rumor que había en la tierra de que el Señor se lo daría a él y a su descendencia después de él. Es decir, que Abraham, sabiendo que la tierra era para él, a nadie en la tierra le había mencionado que la tierra era de él. Era un hombre que estaba centrado y controlado emocionalmente. Algo muy importante, un mensaje muy importante que se encuentra en la Torá y hemos pasado por alto porque pensamos que la Torá simplemente es un libro de historia. Y dice el texto, pero pidió un lugar allí para poder enterrar a sus muertos porque había sido encontrado fiel y fue registrado como amigo del Señor en las tablas celestiales. El libro de Proverbios, amigos, dice algo muy interesante que se lo podemos adjudicar a Abraham. Dice el texto, más vale paciencia que valentía y dominarse que conquistar una ciudad. Hay una serie de literatura que obviamente nosotros, por tanto tiempo desconectado al árbol, nos habíamos desgajado del árbol y habíamos creado nuestra propia teología, nuestra propia cultura, nuestra propia forma de pensamiento, pues no conocíamos acerca de ello. Y en uno de los libros de esta literatura antigua de Israel se habla de cómo el Eterno dentro de la Torá le enseña al humano a tener el autocontrol de sí mismo. Y esto lo deducen de la primera y la última letra de la palabra del principio y el final de la Torá. El principio de la Torá, la primera letra es la Aleph. El final de la Torá termina con la palabra Israel. La última letra es la Lamed. Cuando se une la Lamed y la Bet, forma la palabra Bet. Lev, perdón. Lev significa corazón. Esto es importante porque el corazón es el asiento de las emociones del humano. Es el asiento de los sentimientos de acuerdo a la literatura bíblica. Ahora, Rashi, el sabio rabino de la época medieval, dice que la Torá fue entregada para controlar la inclinación al mal. Y cuando yo leí eso de Rashi, a mí me llamó mucho la atención, porque ciertamente el Eterno dio una serie de leyes por causa de los impulsos humanos que llevaban al humano a transgredir, a perder el autocontrol. Por ejemplo, usted va a encontrar que el Eterno le da un ejemplo de esto, la ley de los sí, que por haber visto en la tierra que iban a poseer o tener un reporte negativo, es decir, ver con malos ojos y dejarse llevar por el miedo que los rodeó en ese momento. Ellos trajeron un mal reporte y esto hizo que perdieran la oportunidad de entrar a la tierra. Y el Eterno le dice, pónganse en sisit, está incluida en la parashá, para que los miren y se acuerden de todos los mandamientos. Ahí vemos una idea de cómo el Eterno da las leyes con el fin, las leyes del Eterno con el fin de ayudar al humano, asistir al humano a no dejarse llevar por el impulso del momento. ¿Ok? Y en uno de los libros que yo poseo dentro de la biblioteca que el bendito me ha regalado, habla de que la Torá tiene 32 senderos. Hay 32 senderos de la sabiduría del Eterno. Y esto lo relacionan con el nombre, con la palabra Lev, que significa corazón. Y es muy interesante, amigos, que la ciencia moderna ha demostrado que hay 31 nervios principales conectados a la columna vertebral y uno que se conecta al cerebro y se divide en diferentes ramas. Si usted coge 31 más 2, le da 32. Muy interesante esta idea. ¿Por qué? Porque la columna vertebral se conecta al cerebro, pero la columna vertebral posee una serie de nervios que le da funcionamiento y movimiento a ciertas áreas del cuerpo y le va a enviar yo no soy muy científico, voy a hablar en lenguaje humano, lo que puedo entender. Le va a enviar esas señales al humano en base a las situaciones que vive el momento. Si el humano no tiene su corazón centrado en la verdad del Eterno, y es interesante que el salmista dice que el justo es aquel que medita en la ley del Eterno día y noche, y en su mente está la delicia de la ley del Eterno. Dice que es un árbol plantado por corrientes de agua que dan buen fruto, ¿verdad? Y esta idea me llama mucho la atención, amigo, porque usted va a ver que si usted comienza a ver la Torá como un manual para la vida, y el corazón es engañoso porque lleva al humano a dejarse llevar por el momento, por la emoción, por la corriente del mundo, y usted puede controlar ese impulso a través de la observancia de los preceptos, usted podría conectar, porque obviamente la Torá es para estudiarla, usted puede hacer que su mente se despierte y tome control de esos impulsos de su corazón, y usted habrá caminado, por decirlo así, los 32 senderos de la rectificación. Esto es muy importante, ¿sabes por qué? Porque vamos a ver en los evangelios que los nazarenos presentan indirectamente esta misma idea en la vida del maestro. El maestro fue probado en todas las áreas de la vida, en todos los impulsos que el corazón puede llevarse a irse a descarriar.
Y el maestro fue controlado en todas sus emociones. No es casualidad ver que el Mesías es llamado hijo de Abraham, pero también es llamado hijo de David. Y en esta parashá, Hayei Sara, que habla de la vida de Sara, vemos en el capítulo 24 que Abraham era anciano y había entrado en días. Y Dios lo había bendecido con todo. Bakol es una palabra muy interesante porque Bakol significa en todo. Y usted va a encontrar David en el capítulo 29 del libro de Crónicas enseñar algo muy interesante o decir algo muy interesante que quiero compartir con ustedes para que ustedes vean cuánta relación hay entre los sucesos que se escriben dentro del Tanaj cuando conocemos estos principios interesantes que nos ayudan para la vida. Por ejemplo, en el libro de Crónicas, usted va a encontrar que David, en el capítulo 29, que está hablando de las ofrendas de la casa, el versículo 10, que se encuentra en el Sidur, dice: y bendijo Adonai al Eterno delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito eres tú, Adonai, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuya, oh Adonai, es la grandeza, y el poder, y la gloria, y la victoria, y el honor. Porque todo cuanto existe, y vemos ahí el todo, cuando existe en los cielos y la tierra, tuyo es. Cuando decimos todo, estamos refiriendo todo, amigo. Tuyo, oh Eterno, es el reino que se eleva por cabeza de todo. Y vemos otra vez el énfasis de todo. De ti procede la riqueza y la honra, y tú gobiernas todo. Vuelvo otra vez la expresión de todo, que es la idea de Bakol. En tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está el grande y da el poder a todos. Estas palabras de David están muy relacionadas a lo que estamos hablando, porque cuando la Torá nos dice a nosotros que Abraham fue bendecido en todo, lo más tradicional es pensar que Abraham fue bendecido con riquezas, con bienes materiales. Sin embargo, para el Eterno eso es secundario. Eso llega en la vida del humano, pero es la consecuencia inmediata de una respuesta a lo interno. Y cuando la Torá dice, según los sabios, cuando la Torá dice que el Eterno había bendecido a Abraham en todo, Bakol, la expresión hebrea Bakol, lo que está diciendo es que el Eterno había transferido dominio de sí mismo a Abraham, luego de haberlo probado. Y esto es interesante porque la palabra Bakol tiene una combinación de letras muy interesante. Tiene la Bet, la Lamed y tiene la Kaf. La Kaf es una letra que representa la idea de bendecir y la idea de transferir. Cuando el Eterno bendice a una persona, está transfiriendo de sí mismo un bien absoluto de él a la persona. Y es interesante que cuando dice la Torá que el Eterno bendijo a Abraham en todo, Bakol, vemos ahí el Bet y la Lamed, que es las dos letras que tienen que ver con el Lev, el corazón, y la Kaf, que tiene que ver con la idea de transferencia. Es decir, que luego de Abraham haber pasado esta última prueba, que es lo que leímos en el libro de Jubileo, según el autor de Jubileo, el Eterno transfirió dominio de sí mismo a Abraham, y Abraham había sido un hombre nuevo, un hombre diferente al que había salido luego de haber pasado las 10 pruebas. Y entonces esto es importante, amigos, porque usted va a encontrar que Pablo de Tarso va a enseñar que somos hijos de Abraham. Y esto tiene una implicación mucho mayor que simplemente decirlo por decirlo. Los que caminan por la fe, entendiendo que todas las cosas ayudan para bien, estos son hijos de Abraham. Y es interesante porque Pablo de Tarso en la carta a los Romanos dice que todos los que son llamados, todos los que son escogidos conforman un propósito. Este propósito es ser igual a la imagen del Hijo. Entonces tenemos que entender que todas las cosas ayudan para bien, como dice esta carta en el capítulo de 8, del versículo 28 de la carta a los Romanos. Ideas que Shaul de seguro está sacando de la Torá. ¿Ok? Entonces vamos a ver que la Torá nos dice que Abraham, luego de haber salido de Ur de los Caldeos, haber pasado una serie de pruebas, cuyo fin era formar a Abraham, hacer este hombre nuevo. Disculpe. Vamos a ver que ya Abraham había alcanzado el potencial por el cual Hashem, bendito sea, quería que él fuera. Y Abraham es el patriarca de todos aquellos que van a caminar como él, en esa esperanza de la transformación. Y Abraham, que quiere hacer que su legado continúe, va a llamar a su siervo a que le consiga una esposa a su hijo. Un detalle muy interesante, y usted, ¿verdad?, va a encontrar enseñanzas diciendo que este siervo representa al Espíritu Santo,
Obviamente respeto ese pensamiento, pero no se sostiene, a menos que usted sea una persona trinitarista y piense que el Eterno y el Espíritu Santo son dos cosas aparte. Realmente este siervo va a representar la idea de un enviado, de un shaliach, que va a hacer una función. Y este shaliach va a conseguirle una esposa al hijo de Abraham. Y es interesante porque en la metáfora bíblica, bien Abraham podía representar al santo bendito sea y Isaac representar al Mesías, donde el Todopoderoso va a enviar a shaliach, mensajeros, a conseguirle a su hijo una novia, una esposa. Y en esta parashá vamos a ver algo muy interesante. Este siervo de Abraham va a ir a un lugar, y vamos a buscar el texto, permíteme aquí rapidito. Va a ir a un lugar a buscarle esposa a su hijo. Y vamos a ver el relato para que vean los detalles muy interesantes que me llaman mucho la atención. Porque vamos a ver que Rebeca de cierta forma va a continuar el legado de Sara. Rebeca se va a convertir en hija de Sara. Y vamos a ver toda esta dinámica muy interesante, donde la Torá va a comenzar a revelar estas ideas de la Jerusalén, de los mundos espirituales, la Jerusalén del mundo terrenal, y todas estas cosas que se van, a esconder en estos relatos cuando vamos más allá de la letra. Y vamos al capítulo 23 y vamos a leer desde el principio. Vamos a hacer la bendición por la lectura de la Torá y vamos a leer este texto para que vean qué interesante. Y lo vamos a unir a la mujer del pozo, donde Yeshua, que en este momento está haciendo la función de enviado del Eterno, a llamar a Israel al retorno, a llamar a Israel a regresar al Eterno. Obviamente está haciendo la función de Shaliach, pues va a ir al pozo y va a hacer la función del siervo en este relato, pero tenga paciencia, vamos a llegar allá mismito, aún tenemos tiempo. Dice el versículo 1 del capítulo 24, y comienzo la bendición diciendo: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bivotав v'tzivanu la'asot bedivrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim del universo, que nos ha escogido en todas las naciones y lenguas para darnos la sagrada Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Adonai, abre nuestros ojos para ver las maravillas que se encuentran en tu Torah. Amén, amén. Era Abraham anciano, dice el texto, entrado en días, y Adonai había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su siervo, el más antiguo de su casa, el cual gobernaba todo lo que tenía: pon ahora tu mano bajo mi muslo. Obviamente es un eufemismo para aludir al órgano, que es el órgano del pacto. Y te haré jurar por el Eterno, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, en medio de los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo: quizás esa mujer no consienta en venir tras de mí a esta tierra. ¿He de hacer volver a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le dijo: guárdate de no hacer volver a mi hijo allá. Y Adonai, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él mismo enviará su ángel delante de ti, y de allá tomarás mujer para mi hijo. En otra forma, este siervo va a recibir ayuda divina en el aspecto literal peshá de la Torá. Si la mujer no consiente en venir tras de ti, entonces quedará desligado de mi juramento, pero no hagas volver a mi hijo allá. Entonces el siervo puso su mano bajo el muslo de su señor Abraham y le juró sobre este asunto. Y tomó el siervo 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con todo lo bueno de su señor en su mano. Se levantó pues y fue a Aram Naharaim, a la ciudad de Nahor, en las afueras de la ciudad. Hizo arrodillar los camellos junto a un pozo de agua, al tiempo de atardecer, al momento en que salen las aguadoras. Y dijo el siervo, Adonai, Dios de mi señor Abraham, haz que hoy me suceda, te ruego, haz misericordia a mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a una fuente de agua, y las hijas de los habitantes de la ciudad salen a sacar agua. Sepa pues, que la joven a quien yo diga, inclina tu cántaro, te ruego, y beberé. Y ella responde, bebe, y también abrevaré tus camellos, esa sea la que designaste para tu siervo Isaac. Y por ella sabré que has hecho misericordia con mi señor. Mire qué interesante. Él está diciéndole al cielo: la joven que yo le pida de tomar y me dé, y también le dé a mis cabellos, esta es la mujer que va a ser la elegida para Abraham.
para el hijo de Abraham. Y continúa el texto: y aconteció que antes que él acabara de hablar, he aquí Rebeca, la cual le había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, iba llegando con su cántaro al hombro. Y la muchacha era de apariencia muy hermosa, virgen, a la que ningún varón había conocido, y descendió a la fuente, llenó su cántaro y subió. Miren qué detalle interesante. Esta mujer era de hermosa apariencia y era virgen. Era una mujer pura. ¿Ok? Entonces dice el texto: entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella dijo: bebe, señor mío. Y se apresuró a bajar el cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, y observe que la mujer no había escuchado esto, que le había pedido este hombre al Todopoderoso, dice: y cuando acabó de beber, dijo entonces también, ¿quién dijo eso? La mujer, Rebeca: también sacaré para tus camellos hasta que acaben de beber. Y se apresuró y vació su cántaro en el abrevadero, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre, fijando la vista, una forma de decir, prestando atención a estas cualidades que esta mujer está poniendo en acción, callaba para saber si Adonai había prosperado o no su camino. Y aconteció que cuando los camellos acabaron de beber, tomó el hombre un arete de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes de oro que pesaban 10, y le preguntó: ¿de quién eres, hija? Dime, te ruego, ¿hay lugar en casa de tu padre para que nosotros pasemos la noche? Y ella le dijo: soy hija de Betuel, el hijo de Milca, que dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja, también mucho forraje, también un lugar donde pasen la noche. Esta historia, amigo, es muy, muy importante para comprender lo que es el mensaje que se está enviando aquí de forma simple. La Torá está diciendo de forma simple que esta mujer llamada Rebeca, que es de la tierra de Aram, donde viene Abraham, ella posee unas cualidades similares a las de Abraham. Es decir, posee la virtud de la hospitalidad, la virtud de la bondad, de la práctica de altruismo. Abraham, según los sabios de Israel, era un hombre hospitalario. Era un hombre que siempre estaba pendiente a los que pasaban alrededor de su tienda para ayudarlo, para darles de comer y hablarles del único Dios verdadero cuando pasaban por su tienda. Y esto es interesante porque el autor de Hebreos bien podía tener esto en su mente cuando dijo en la carta de los Hebreos que no olviden la hospitalidad, porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y obviamente Abraham no sabía al principio que estos eran mensajeros del Altísimo y que uno de ellos estaba hablando de parte directamente del Eterno. ¿Ok? Así que esta mujer tiene unas cualidades muy interesantes. Al extranjero, porque recuerde que este hombre no es de esa tierra, le están dando de tomar y también le está dando a lo que él trae consigo. Es decir, que la hospitalidad es grande en ella y no está esperando en ningún momento recompensa. Ella no tenía la más mínima idea que este hombre tenía para ella esos presentes. Adicional a eso, le ofrece albergue en su casa. Hay una acción de hospitalidad en su residencia, en su lugar de residencia, que a algo que se parece mucho a la virtud de Abraham. Y ella se convierte en la mujer ideal para su hijo Isaac. Claro, el mensaje aquí es simple. Si esta mujer se parece a mi amo Abraham, entonces esta debe ser la ideal, porque ella cumple con los requisitos de mi amo Abraham. Este es el aspecto simple, amigo. Pero la Torá habla mucho más de una historia. La Torá está enviando un mensaje en su aspecto profundo a aquel que desea participar de este gran misterio, de lo que Pablo llama en su idioma incomprensible para los indoctos, Cristo y la iglesia, o Mashiach y la congregación. Pablo de Tarso no era un teólogo. Pablo de Tarso era un hombre que había estudiado con Gamaliel. Se dice que Gamaliel había estudiado con hombres de la comunidad de Qumran, que tenía conocimiento de los aspectos esotéricos de la Torá, es decir, los aspectos apocalípticos y espirituales de la Torá. Pablo de Tarso bien pudo haber sido entrenado en eso, y cuando el Mesías hace su aparición y lo elige a él para ser su mensajero a las naciones, Pablo de Tarso, de seguro todo lo que aprendió lo utilizó para este fin. ¿Ok? Y Pablo de Tarso habla de un gran misterio. Él dice Cristo y la iglesia, llevando al Mesías como la cabeza de un cuerpo, y que este cuerpo es la congregación. Este cuerpo
tiene que poseer unas cualidades particulares para que sea meritoria de estar unido a la cabeza. Y este cuerpo, recuerde que en el cuerpo es donde expresamos, donde se encuentra el corazón y donde expresamos nuestros aspectos emocionales en la acción. Es interesante que en la literatura Sod de Israel se habla de la mano derecha está relacionado a la bondad, la mano izquierda a la justicia, el pie derecho a la eternidad, el pie a la victoria, el pie izquierdo a la humildad o la gloria. Y así sucesivamente ciertas ideas que se enseña. Y Pablo también de seguro tenía estas ideas en mente, obviamente en el idioma de su época. Nosotros en el Bet Midrash enfatizamos mucho en comprender las ideas y los conceptos, porque si comprendemos las ideas y los conceptos que están establecidos en la Torá, nosotros vamos a tener una visión más clara del mensaje general de la Torá y vamos a ver que todo se unifica, que lo que nos separa es el idioma, la lengua. Y esto es bien importante porque la Torá nos dice que el Eterno confundió las lenguas. Entonces ahora el humano habla en un idioma y como no conoce las ideas, la luz original que construyó esta idea, entonces chocamos y creamos conflicto, no nos entendemos y no hay unidad y armonía. Y Pablo Tarso presenta esta idea de la congregación siendo un cuerpo y el Mesías siendo la cabeza. Y para que se consuma este matrimonio, la unión de cabeza y cuerpo, es necesario que el cuerpo sea purificado como la cabeza es pura. Obviamente, si el Mesías es una sombra de Isaac, o mejor dicho, Isaac es una sombra del Mesías, e Isaac es hijo de Abraham, como vamos a ver en la próxima parashá, que dice el Sefer Zohar, que es un Midrash, que cuando la Torá comienza diciendo, repite 2 veces que Isaac era hijo de Abraham, lo que busca decir es que la gente veía a Isaac y decía, de seguro que este es hijo de Abraham, de seguro que este es Abraham, porque veían a Isaac hacer cosas que se parecían mucho a Abraham. Y esto es muy importante porque el Mesías, llamado hijo de Dios, sería llamado hijo de Dios porque imitaría a su padre en todo lo que hace. Y el Padre es el Todopoderoso, el Santo, bendito sea. Y el Eterno, bendito sea, quiere un cuerpo para unirlo con la cabeza de este gran misterio que el bendito tiene diseñado de antes de la fundación del mundo. Y este cuerpo tiene que poseer unas características particulares. Si la Torá, amigos, es el corazón del Padre y le enseña al humano a controlar su corazón, entonces el cuerpo mesianista debe poseer las mismas cualidades y atributos que están expresados de parte del Creador en la Torá para que este cuerpo, amigo, pueda participar de la bendición de unirse a la cabeza, y es el misterio de ambos ser uno. Y le digo una cosa, amigo, esto es mucho más complejo de lo que usted está escuchando. Lo que pasa es que por razón del lugar donde estoy hablando, tengo que ser más cuidadoso en las palabras que utilizo para que usted pueda llevar poco a poco esta idea. Pero esto es mucho más profundo, amigo. Este día de la gran boda es un día increíble en lo que respecta a sus aspectos profundos y místicos en ellos, porque habla del momento donde la humanidad va a tener ese beso de cielo y tierra en uno. Pero eso, obviamente, en otro momento. Esta mujer tenía que poseer, Rebeca, las cualidades de Abraham. Una forma de la Torá decirnos que aquella que iba a ser la esposa del hijo de Abraham tenía que ser igual que Abraham. La Torá nos va preparando el camino para entender cuál es el misterio de la congregación, el misterio de Israel, que es la congregación, y el Mesías. Ahora, Juan presenta algo muy interesante en su evangelio. Y una cosa quiero mencionarles con respecto al evangelio de Juan. El evangelio de Juan no está escrito en forma de historia, es decir, no está siguiendo un orden cronológico de eventos para narrarle a usted las cosas que pasaron en su detalle, como hizo Lucas, sino que Juan está escribiendo en forma de Midrash. Y el Midrash es una forma de exégesis judía cuyo fin es, a través de las enseñanzas, transmitir mensajes profundos que se encuentran en la Torá, en las historias que usted lee. Y por eso esto es importante porque, por ejemplo, si usted lee Juan capítulo 1, Juan capítulo 1 es un midrash. Es una enseñanza en forma drash con respecto al primer capítulo de Génesis. Y lo que busca el autor es relacionar la comunicación divina con el comunicador.
Esto es importante porque esta expresión de comunicación, la palabra, va a estar ahora en el Cordero y él va a hablar como el mismo que está hablando en el trono. Y por eso que usted va a ver que él dice que yo hablo las palabras de mi Padre, el que me ve a mí ve al Padre. Cosas que están escritas en nivel drash, que no se pueden tomar de forma literal, porque si no, entonces estaremos violando la Torá, porque Yeshua dijo, quien no coma su carne y beba su sangre, no tiene vida. Y esto obviamente está prohibido en la Torá. Y en estos relatos midráshicos que Juan va a traer, trae un relato muy interesante sobre una mujer samaritana, que es el único que escribe, si la memoria no me falla, y coloca a Yeshua yendo a Samaria, es Juan. Los demás no colocan a Yeshua yendo a Samaria. Tal vez estoy equivocado, por el momento no me viene a la memoria que él haya ido en los sinópticos a Samaria. Y Juan escribe que Yeshua va a Samaria y se encuentra en una mujer. Dice el texto en el versículo 5 del capítulo 4. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José, en donde estaba la fuente de Jacob. Y Yeshua, fatigado del camino, se sentó allí sobre la fuente. Era como la hora sexta. Y llega una mujer de Samaria a sacar agua y le dice Yeshua, dame de beber. Lo mismo que el siervo de Abraham está haciendo. Qué interesante. El siervo de Abraham es enviado por Abraham y representa a Abraham en el lugar donde va a estar. Yeshua es el siervo del bendito. Usted va a encontrar que el mismo Yeshua dice, yo vengo a hacer tu voluntad. Padre, he acabado la obra que me has encomendado. El hijo está reconociendo sobre sí mismo que él es el siervo. Pero no vino solamente a servir, sino que cumplió la misión que se le encomendó, y eso sería otro momento, otra clase. Y Yeshua dice el texto, que Yeshua le pide de beber, a la misma forma que el siervo en el libro de... Recuerden que si Juan está escrito en forma midrash, Juan está escribiendo en forma midrash cosas que están en la Torá. Si el siervo de Abraham le dice a Rebeca que dame de beber, que en este momento es la mujer que llega al pozo, pues entonces podemos entender que Yeshua es el siervo que está pidiendo a la mujer también de beber. Lo único que este siervo tiene doble función, no es una sola función. El Mesías no vino simplemente a una sola función. El Mesías tiene múltiples rostros y eso obviamente sería otra clase. Y Yeshua dice, dame de beber, le dice a esta mujer. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar alimentos. Y le dice a la mujer samaritana, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Observe que en la parashá Hayesara, el hombre le pide de beber a la mujer y la mujer no escatima, no pregunta de dónde eres, quién eres, por qué. Simplemente ya va, toma su cántaro, le da agua a él y le da agua a tomar a los camellos. Una cosa muy interesante porque aquí vamos a ver que la mujer samaritana se comportó con hostilidad a un extranjero. Están en Samaria, el judío no pertenece en la tierra de Samaria. Hay un extranjero en mi tierra y me está pidiendo de tomar. ¿Ok? Eso es importante. Y dice él anota porque los judíos samaritanos no comparten. Respondió Yeshua y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿cuál es ese don? Dios le da a todo el mundo de su bondad, así sean buenos o malos. Lo vas a ver en todo el Tanaj. Él le envía lluvia a los malvados y también le envía lluvias a los justos. Esta es la idea detrás de esta palabra, si conocieras el don de Dios. Es decir, que esta samaritana no conoce el atributo de altruismo, el atributo de bondad que está expresado en la vida de Abraham y que Rebeca lo continúa con sus acciones. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Y tú le pedirías, dice el texto, y él te daría agua viva. Claramente ahora el Mesías va a revelarse a la samaritana. Es bien interesante porque en la tierra de Israel, él nunca se reveló como el Mesías. En la tierra de Israel, él se presentó como el enviado del Eterno a llamar al mundo a arrepentimiento. Ahora la samaritana se le revela como el Mesías. Una forma de Juan habla en forma de Midrash de que el Mesías se daría a conocer a las naciones fuera de la tierra de Israel, pero en Israel él se ocultaría. Y esto se encuentra también en mucha de la literatura judía, ¿ok? Él le dice, te daría agua viva. Y él le dice, Señor, ni vasijas tienes, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él y sus hijos y sus ganados? Respondió Yeshua y le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed.
Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua de vida que brota para vida eterna. Esta agua obviamente se refiere a la Torá. El Mesías es el comunicador de la Torá de Hashem. Cuando decimos que el Mesías es la Torá viviente, no estamos diciendo que el Mesías la Torá se encarnó y se convirtió en Yeshua. No, no. Lo que se busca decir con la idea de la Torá viviente es que la Torá tiene una historia, un mensaje, y el maestro de Torá, cuando la vive, cuando la enseña y cuando su caminar es todo el tiempo 24 horas Torá, se dice que él es una Torá viviente, que es una Torá manifestada en carne, que en la piel de él está escrita la Torá, en sus acciones está la Torá. Esa es la idea de la Torá viviente en el contexto judío, ¿ok? Entonces dice Yeshua, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Esa agua alude a la Torá que el Mesías comunicará. Recuerden que la comunicación divina, que es la sabiduría del Eterno, que es la Torá en luz, se tabernaculizó en el Cordero. Y por eso que el Cordero cuando habla las palabras de Dios. ¿Ok? Le dice a la mujer, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí. Él le dice, ven, llama a tu marido y regresa acá. Observen que en el relato de Isaiah y Sara, Rebeca es virgen, no ha conocido marido. En este caso, esta mujer sí ha conocido hombre. Dice el texto, respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Yeshua le dice, bien dijiste, no tengo marido. Porque 5 maridos tuviste, y aquí vemos en forma de Midrash cómo Juan coge la samaritana para aludir al estado que se encuentra Israel en su conjunto. ¿Y por qué decimos Israel en su conjunto? Vamos a verlo ahora. Dice, porque 5 maridos tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho verdad. ¿Por qué decimos Israel en su conjunto? Muchas personas han entendido este texto como que la samaritana representa al reino de Israel, las 10 tribus del norte. Sin embargo, no estoy de acuerdo con esa idea porque si se está hablando de 5 maridos que tuvo y uno que ahora es su marido, si contamos los reinos que dominaron a Israel y basado simplemente en las 10 tribus del norte, vamos a tener problemas porque Babilonia no conquistó las 10 tribus del norte, ¿ok? Y los asirios no conquistaron al reino de Judá, ¿ok? Y vamos a ver que tenemos 5 maridos. Los 5 maridos aluden a los 5 imperios primarios que dominaron sobre Israel. El imperio egipcio, el imperio de los griegos, los asirios, Babilonia, los persas. Y luego el marido que tienes, que no es tampoco tu marido, alude a Roma, que es el imperio que está dominando. Recuerde que Juan está escribiendo en forma de Midrash. La mujer le dice, Señor, estoy viendo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde debes adorar. Y Yeshua dice, mujer, créeme que viene una hora donde en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Obviamente, para yo poder explicarle esto, y no es el tema de hoy, tendría que ir a los rollos del Mar Muerto y comenzar a explicarle cómo allá, ya para la época del Segundo Templo, comenzó a construirse una idea donde el Eterno se puede servir en la experiencia espiritual y en la observancia de los mandamientos, preparando el camino realmente el Eterno para un exilio que se iba a acercar. Y esto obviamente para poder explicarlo tengo que hablar mucho del Rey Mar Muerto y ya el tiempo no me ayuda para eso. Porque Juan, el hijo de Zebedeo, era discípulo de Juan el Inmersor. Y Juan el Inmersor de alguna forma u otra, y todos los académicos concuerdan en esto, tuvo algún contacto con la comunidad que se convierte luego en los autores de los rollos del Mar Muerto o los que poseían estos rollos. Y esto es importante, amigos, porque usted va a encontrar, cuando usted estudia esa literatura, usted estudia el libro de Enoc, usted estudia Jubileo, usted estudia la pseudografía donde está Esdras, usted estudia el testamento de los patriarcas, que usted en esos testamentos del patriarca usted empieza a leer cómo cada uno de ellos van enseñando a sus hijos los errores que cometieron, que gira alrededor de acciones emocionales, y cómo él le aconseja, cada uno de ellos aconseja a sus hijos a controlar esos aspectos. Cuando usted estudia esa literatura, muchas de las cosas que usted encuentra, amigo, en el Nuevo Testamento le hacen más sentido, porque son escritos de la época, amigos, son escritos de esa época. Por ejemplo, en el libro de Revelaciones capítulo 22 habla de un gran árbol donde hay 12 frutos y las hojas son para sanidad.
En el libro Sabiduría de Salomón aparece un texto en ese libro diciendo que aquellos que guardan los mandamientos de Dios y se apegan a los caminos de Dios serán como el árbol de la vida, donde producen los frutos. Y esta es la promesa que Dios le dio a Israel. Cuando usted lee ese texto de Sabiduría de Salomón, usted va a entender claramente que el árbol en el capítulo 22 de Revelaciones alude a Israel en estado glorioso, en el diseño original del Eterno, que era que se convirtiera en una fuente de alimento para todos los pueblos y sanidad. ¿Ok? Y pues obviamente no puedo seguir con este relato que estamos leyendo porque no es lo que estoy hablando de la parashá, pero vemos la similitud de la samaritana que va a representar en el idioma midrashico que va a presentar Juan, es decir, que usted no puede tomar esto de forma literal. Juan está tomando a la samaritana como el modelo de la mujer, de la mujer que está caída, que ha perdido su gloria, que ha caído en esclavitud, que necesita ser renovada para volver a unirse a su marido. Y esto es bien importante, amigos, porque la Torá habla de Sara, la vida de Sara, una mujer de ejemplar, una mujer que se dio para su marido, su familia, una mujer que no aplaudió el mal. Y a la misma vez habla de Rebeca, que tiene las mismas virtudes y cualidades de Abraham. Cierra con ese relato. Y entonces en el Tanaj encontramos la Eshet Jail, la mujer virtuosa, que es en forma alegórica una relación entre Sara, Rebeca y Israel. Israel, la mujer gloriosa, que se comporta con decencia y imita a su rey. Estas son las cosas hermosas, amigos, que se encuentran en la Torá cuando vamos más allá de lo simple. Este programa de lo simple y lo complejo tiene la intención de, en las cosas simples, llevarlos poco a poco a conocer las profundidades de este gran pozo de agua que es la Torá de Hashem. Pozo que el Mesías abrió una vez que Él comenzó el proceso de la redención. Proceso que hasta el día de hoy sigue, amigos. Y hay muchas cosas más por aprender. Que venga el Mesías y nos enseñe todas las maravillas que se encuentran en la Torá. Incluso la Torá que va a enseñar el Mesías es la Torá que Moisés ocultó luego del becerro de oro. Torá que se abre en la medida que el hombre se va volviendo a Dios. Torá que el Mesías le quitó los 7 sellos, quiero decir. Torá que pronto sería revelada. Bueno, con esto les dejo. Quiera el Eterno que todo lo que compartí con ustedes en esta hora haya sido de beneficio y de gran edificación, para que usted se motive aún más a guardar el camino de Dios y a buscar sus caminos, a hacer lo que a Él le agrada, comenzar el proceso de la reparación de sus cualidades para que usted alcance la estatura del varón perfecto y sea parte de esta gran familia de Dios y sea parte, que el Mesías le llame mi hermano, como dice Shaul de Tarso. Shaul de Tarso dice que todo, y voy a buscar el texto, una cosa muy interesante, Shaul de Tarso en el capítulo 8 de Romanos dice, versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a propósito. ¿Llamó el Eterno a Abraham? La respuesta la tiene usted. Porque a los que antes escogió también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Escúchese eso, amigo. El Mesías es el primero entre muchos hermanos. Quiere el Eterno que usted y yo podamos ser contados entre esos hermanos, los hermanos del Santo Mesías. Mi nombre es José Otero, director de Etz Haim. Me despido la próxima semana. No olvide orar por Teshuva TV. No olvide de tomar un tiempo para hacer una sedaká, para mantener este programa en el aire, es decir, mantener a Teshuva funcionando. Cada vez que usted hace una donación, usted ayuda a que Teshuva continúe llevando este mensaje. Amigos, no hay ningún interés de lucro de parte de los maestros. Al contrario, cada vez que usted hace una sedaká, usted compra tiempo para que el maestro pueda seguir estudiando y pueda traerle pan bueno todas las semanas. Y así usted pueda enriquecer su alma en el conocimiento de Dios. Me despido hasta la próxima. Espero en el Todopoderoso el próximo domingo estar con ustedes y seguir continuando esta conversación hermosa en lo que respecta a la Torá del bendito. Shalom.